México en el siglo XX, la democracia simulada. La democracia no está en nuestro perfil histórico. Fue hasta después de la Revolución Mexicana cuando se avisora sus inicios. La Constitución de 1917 fue el inicio, pero no fue suficiente. Hasta 1929 aún existían en nuestro país algunos cacicazgos, grupos de poder y varios partidos políticos, algunos con ideologías firmes, otros simplemente para alcanzar el poder y servirse de él. La visión del presidente Plutarco Elías Calles fue determinante, primero para pacificar el país y luego para sentar las bases del proceso democrático y del desarrollo económico. El presidente Calles, como gran estadista, fue el creador de varias instituciones gubernamentales, como el Banco de México, y fortaleció otras existentes, como la Secretaría de Educación Pública. En 1929, después de dejar la presidencia, fundó el Partido Nacional Revolucionario, con el fin de aglutinar todas las fuerzas políticas y evitar así las guerras por el poder. El poder es muy tentador, y Plutarco Elías Calles lo tuvo y lo ejerció. Era tal su fuerza política que designó a sus sucesores. Fue el jefe máximo desde 1929 hasta 1934. Era quien verdaderamente tenía el poder, el hombre fuerte. A este periodo se le conoce como el Maximato. En 1934 llega al poder el general Lázaro Cárdenas, con una visión más socialista. Establece varios cambios en la vida política y económica de México. Expropia el petróleo, fortalece el sindicalismo y en 1938 reestructura el partido oficial y le cambia de nombre. Ahora se llamará Partido de la Revolución Mexicana. A partir de entonces, el partido oficial fue un partido hegemónico, donde el presidente de la República en turno ejercía el poder con un gobierno sexenal monárquico. El titular del Ejecutivo tendría entonces un poder absoluto sobre los otros poderes. Surgieron los partidos de oposición de izquierda y de derecha, pero con pocas posibilidades de llegar al poder. Se le otorgaron algunas concesiones como satélites del poder central. Para 1940 llega al poder el presidente Manuel Ávila Camacho y nuevamente se le da un maquillaje al partido oficial. Se le cambia de nombre y nace así el Partido Revolucionario Institucional. Todavía para 1952 no podía llamársele democracia a un sistema que excluía al 50% de la población adulta. Las mujeres estaban impedidas de votar. Con el presidente Adolfo Ruiz Cortines se cambia la ley electoral y se les otorga, más bien dicho, se les reconoce este derecho a las mujeres. Finalmente podrán votar a partir de 1953. Ejercieron ese derecho por primera vez en elecciones federales de 1955. Pero la hegemonía del partido oficial continuaba. Tenía más fuerza y ejercía el poder a niveles insultantes. Para simular un poco la apertura, crearon algunos partidos políticos de papel, que seguramente estando bajo la tutela del Todopoderoso. La democracia seguía ausente. Siguieron después muchos movimientos, huelgas y manifestaciones populares que obligaron al Ejecutivo a la apertura. Fue en el año de 1968 cuando surge el movimiento estudiantil, con graves consecuencias, pero que permitió a los partidos políticos tomar fuerza propia. El siguiente suceso importante fue el cambio que ocurrió en 1989, cuando en el estado de Baja California ganó las elecciones para gobernador el candidato del PAN, Ernesto Rufo Apel, siendo el primer gobernador de oposición en la historia de México. El siguiente paso importante se dio en 1997, siendo presidente Ernesto Zedillo. Por primera vez el partido en el poder no logró la mayoría en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados.
Esto obligó al gobernante en turno a negociar por primera vez con otras fuerzas políticas en materia de presupuestos y de políticas públicas. El 2 de julio del año 2000 se rompe la hegemonía del poder del partido oficial. El candidato del PAN, Vicente Fox Quesada, ganó las elecciones para presidente de la República. La alternancia por fin ha llegado y la democracia respira nuevos aires. Un proceso de 79 años no termina ahí. Nace entonces una nueva esperanza de cambio para México. Surgen nuevos partidos políticos y nace el concepto de coalición de partidos, ya que ninguno tendría por sí solo el poder y simpatías para ganar una elección presidencial. Tal parece que la democracia se nos ha venido dando con goteros. Cada 100 años aparecen cambios importantes. El proceso no concluyó el año 2000, pero a partir de ese momento las cosas no serían igual. Finalmente, el sistema político mexicano ha entendido el juego de la democracia. Tal parece que es el camino correcto para impulsar el desarrollo político, económico y social de México. Bienvenida a la alternancia, que será la pista de aterrizaje de la democracia que está por llegar. Yo soy Rangel Palafox y les recuerdo que conocer nuestra historia es amar a México. Gracias.